información. A ver, estamos en estudios con Andy Carrión, abogado penalista. Andy Carrión, un placer tenerte por aquí en vivo. Muy buenos días, siempre Cristian. Por teléfono. Gracias ahora por la invitación. No, gracias a ti por venir. Keiko Fujimori sobre pedido de prisión preventiva por 36 meses. Parece que ya han dado una fecha de cuándo finalmente se definiría. Yo tenía una duda. ¿Es normal que haya demorado tanto una audiencia para prisión preventiva? Además, teniendo en cuenta que ya pasó por prisión preventiva, es decir, los supuestos habría que confirmarlos o plantear simplemente los nuevos. ¿Es normal que haya demorado tantas audiencias? No es usual, Cristian. Y tan inusual es que incluso si comparamos las fechas de las audiencias que hubo primigeniamente con el juez Concepción Carhuancho, ya está excediendo incluso comparativamente hablando con esta primera medida de prisión preventiva que se le impuso a Keiko Fujimori. Y es más, la jurisprudencia en un pleno casatorio 1-2019 ha sido precisa en señalar que las audiencias de prisión preventiva tienen que ser concretas, precisas, e ir a la cuestión jurídica de discusión que motivan precisamente este requerimiento de prisión preventiva y no ahondar en cuestiones adyacentes o colaterales. Y es más, yo creo que el Tribunal Supremo dio precisamente este pleno casatorio pensando en las audiencias extensas que en su momento dirigía el juez Concepción Carhuancho. ¿Y por qué no se cumplen? Porque simplemente el juez ha visto por conveniente de que tendrían que durar más fechas de las que él en un inicio había pensado en estas. ¿Ha podido analizar, doctor Carrión, digamos, las audiencias? ¿Ha tenido ocasión de verlas? ¿Cree que, digamos, se justifica la cantidad de audiencias por lo nuevo que se ha expuesto o cree que se han dado sobre el mismo tema una y otra vez? Yo creo que en alguna medida no se justifica, porque han habido temas que se han abordado que no necesariamente iban, por ejemplo, sobre los graves y fundados elementos de convicción para fundamentar el delito de lavado de activos, o también que no abordarían el peligro procesal o la obstaculización probatoria. Entonces, si uno analiza lo que ya el Tribunal Supremo en estos aspectos ha decidido, yo creo que debió de tener una duración mucho más corta de la que ahora estamos apreciando. En el tema de fondo, ya en el tema de fondo, que hemos hablado más que todo de la forma, ¿se justifica, cree usted, la prisión preventiva para Keiko Fujimori con los nuevos elementos que hay? Mira, yo creo que es un tema en realidad complejo. Complejo porque no es un caso sencillo en el sentido de que sea la primera petición o el requerimiento de prisión preventiva. Tenemos atrás una decisión del propio Tribunal Constitucional que anuló la prisión preventiva, que no solamente lo emitió un juez de primera instancia, sino incluso llegó hasta la Corte Suprema. Entonces tendríamos que tener en cuenta para el análisis de la pregunta que tú estás formulando también, qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional. Yo creo que hasta el día de hoy lo que hemos venido apreciando ha sido un poco ya más de lo mismo quizás, pero han habido algunos nuevos elementos y es más, el propio fiscal ha ampliado los delitos por los cuales ahora está solicitando la prisión preventiva. Ya no es la primigenia, el único lavado de activos que fue en un inicio, sino que ahora estamos hablando de fraude procesal, de organización criminal, de falsedad genérica. Entonces son estos otros delitos que acumulados podrían incluso llegar a una pena superior. Mi pregunta es, ese aumento en la cantidad de delitos tipificados es, desde su punto de vista, o fortalece la tesis fiscal o la debilita? Es decir, hay algunas voces que dicen, claro, está yendo por otros delitos porque el tema del lavado de activos se podría caer. Por ahí enriquecimiento ilícito, ahora que queda más claro que ese dinero podría no haberse gastado todo en campaña y habría ido justamente al uso personal, en el caso Keiko, en el caso Yantumala, Nadine Heredia. Ahí también se ha ampliado a estos delitos, porque ahí se habría, digamos, un acuerdo entre el equipo Lavajato de decir, oye, el lavado de activos, seamos honestos, está medio débil, incluyamos esto otro. Yo creo que la Fiscalía ha avisorado correctamente de que quizás el concentrarse únicamente en el delito de lavado de activos no fortalecía el caso en sí. Y es por eso que ha decidido ampliar a otros, pero tenemos que tener en cuenta que también hay algunos delitos que si los circunscribimos, por ejemplo el de falsedad al año 2011 ya habrían prescrito al día de hoy. Okay. Entonces creo que ha ampliado correctamente el macro de investigación y lo que ha causado con ello es abrir también otros frentes de investigación, porque ya no solamente se concentran en los dineros que habrían recibido de Odebrecht, el partido y por tanto Keiko,
sino también qué habrían hecho con el dinero. Eso. Precisamente lo que tú acabas de comentar. Algo que también sucedió de manera muy parecida en el caso de Ollanta y Nadine, porque se supone que no solo recibieron el dinero, sino que se apropiaron por parte del dinero y que empezaron a comprar algunas otras cosas que no tenían que ver con el financiamiento del partido. Entonces yo creo que la tesis se ha ampliado un poco más para poder abordar algunos otros campos de investigación. Y es más, Cristian, el día de hoy hemos apreciado por las noticias también de que ya hay un allanamiento a la Universidad Alas Peruanas. Cuénteme un poquito de eso. Y Eso va en esa línea justamente de investigación ampliada. Y recordemos de que uno de los que estaba vinculado a esta universidad era claro, Joaquín Ramírez, y la denuncia esa famosa de Cuarto Poder durante las elecciones del 2016. Entonces yo creo que aquí habría una tesis interesante que podría manejar la Fiscalía respecto al delito de lavado, en el sentido de poder vincular quizás estos aportes de alguien que estaba investigado ya por otros delitos que tenía la Universidad de Alas Peruanas. La norma aquí en el Perú, perdón doctor, ¿se suman las penas? Si es concurso real, se suman las penas. Y en los casos que han ampliado estos delitos. Y en los casos que han ampliado hay un concurso real, es decir, que cada hecho se ha cometido en distinto momento y ha originado un delito distinto. Y en estos supuestos, lo que pasa con las penas es de que se suma, ¿verdad? Okay. Por eso es que hemos llegado incluso a una petición de 19 años, si no me equivoco, porque han sumado lo que es fraude, lo que es el lavado de activos y otros delitos que sumando dan esta cantidad de años. Interesante, entonces lo de Alas Peruanas va justamente dentro de esa línea, ya no el lavado de activos, digamos, como plata negra recibida, sino que se habría recibido dinero en campaña que habría sido destinada para uso personal y se la dieron a alguien. Pero si, por ejemplo, le hago la pregunta, se trata del dinero del señor Rasmusso, del señor Romero, ¿no? Ahí creo que ahí nomás hay creo que 8 millones de dólares o algo así. Y ese dinero, si le hubiese dado a Joaquín Ramírez, ¿eso sería lavado de activos? No, porque no es dinero negro, no es dinero ilícito. O sea, ¿qué? ¿Joaquín Ramírez era el inversionista? No, se lo daba para que lo invierta. O el intermediario, de alguna manera, ¿no? No hay lavado de activos en estos casos. Y es más, yo recuerdo de que la propia abogada de Keiko Fujimori lo dijo en la audiencia, porque ¿cuál sería la diferencia entre que uno lo financia Dionisio Romero, en la que no hay de alguna manera una presunción de ilicitud de los dineros, y otra de que en el momento mismo de que se recibió dinero de Odebrecht tampoco habría eventualmente una presunción de irregularidad en los dineros recibidos? Yo creo que lo que ha hecho la Fiscalía al advertir estas contradicciones con la declaración propia de los empresarios es ampliar la investigación y es decir, pues bien, entonces, ¿quiénes más han financiado esta campaña? Y eventualmente Joaquín Ramírez, por ejemplo, porque a él también se le imputa haber cometido delitos previamente y que producto precisamente de esos delitos habría obtenido dineros con los cuales eventualmente financió al partido de Keiko Fujimori. Entonces yo creo que la Fiscalía lo que está haciendo es un poco curarse en salud, no concentrarse únicamente ya en la hipótesis de que ha recibido dinero contaminado por parte de Odebrecht, sino buscarse algunos otros frentes que sí podrían sustentar eventualmente claro, su imputación. Mucha gente se lo está criticando al equipo Lavajato, pero tiene sentido. O sea, siendo justos también, ellos, claro, se cerraron en el tema del lavado de activos, pero a medida que han investigando, han generado también, me parece, algo positivo, que es, por ejemplo, que todos los empresarios también se asusten y digan, bueno, mejor yo voy y cuento. A partir de la información que recabe el equipo Lavajato, obviamente se da cuenta que quizá el lavado de activos es un poco débil, pero hay otros delitos que seguir. Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Pero lo bueno sería transparentarlo, ¿no? Y no insistir con que el lavado de activos está sólido como una roca. Claro, yo creo que hay un tema comunicacional también. Yo creo que deberían hacer un esfuerzo los propios voceros de la Fiscalía, porque sale mucho también a la prensa a declarar, sí, pero van en darnos los datos concretos, ¿no? En ver cuáles son, digamos, los aspectos de la negociación de la propia colaboración o cuál es la conclusión a la que han llegado. Pero yo creo, justo en el comentario que acabas de realizar, Cristian, de que es importante el paso que está dando la Fiscalía en el sentido de que se están descubriendo ya aportes que si no hubieran sido producto de esta investigación no lo hubiéramos sabido. Es cierto, así de simple. Hay que reconocerlo. Entonces, me parece sanísimo que se haya conocido los aportes oscuros, claro, no de dinero negro, pero oscuros, falta de transparencia y además con faltas administrativas claras. Con todo lo que y también implica, con algunos delitos, no necesariamente lavado de activos, pero sí podría ser delito. Con todo lo que ello implica, Cristian, porque producto de la declaración de los empresarios hemos también podido apreciar de que la Superintendencia de Mercado y Valores ya ha abierto una investigación contra estas empresas por no haber informado como hecho de importancia el hecho de que haya salido todo este dinero de 3,5 millones de dólares aproximadamente hacia la financiación de una campaña política, cosa que debieron de haber informado a la Superintendencia. Y todo lo que ello va a originar, porque se supone que no había o no funcionaba un programa de prevención del delito dentro del propio banco, y la bancarización de los dineros que tanto nos exigen no se cumplió con quienes tenían la facultad y sobre todo la responsabilidad de ejemplificativamente
dar los aportes por transferencias bancarias, que es lo Correcto. que nos exige para poder prevenir el delito También de es lavado bueno, de ¿no? activos. Porque creo que esto va a ayudar también a sanear, ¿no? Una manera, pues, oscura, ¿no? Y bananera de hacer negocios y de querer aportar a campañas políticas. Le quería hacer una pregunta de otro tema, pero que quiero que la gente un poquito comprenda la figura de la prisión preventiva durante la investigación y ya con el juicio iniciado. Caso Edwin Oviedo. Se le negó la salida de la prisión preventiva, son 18 meses que se le dieron, van 13 y ya hay una acusación que está en control de legalidad. ¿Qué cambia con la figura de prisión preventiva una vez que ya se inició el juicio oral? O sea, ¿usted cree que el juicio oral vaya a durar 5 meses o puede durar más? Y si dura más, ¿cómo se hace con la persona que sigue detenida pero que ya se cumple el exceso por exceso de carcelería tendría que salir libre? Hay un caso reciente que es el de mismo Martín Belaúnde, Correcto. Cristian. Claro, pero a Martín ni Ujú. siquiera le hicieron Es- acusación. A Martín Belaúnde estaba ahí en la cárcel dando vueltas, no sabía qué hacer. Lo que sucedería en este caso en específico, por lo que preguntas, Cristian, es de que si bien es cierto, se le ha dado 18 meses, ya transcurrieron 13 meses, pues lo que tendría que en principio hacer la Fiscalía es pedir la ampliación de la prisión preventiva. Lo que ha hecho la defensa, en este caso, es pedir la cesación de la prisión preventiva, es decir, que la defensa arguyó que hubieron nuevas pruebas durante el transcurso de la propia investigación preparatoria, que indicaban que él no habría sido partícipe de los delitos que le imputaban y que también los peligros, en este caso de obstaculización o de fuga, habrían decaído de cara al momento en el que se le impuso la prisión preventiva. Ok. Si bien es cierto, falta un juicio por delante, es perfectamente posible que la Fiscalía pueda pedir una ampliación de la prisión Ok, preventiva. pero a lo que voy es, digamos, no sé si está escrito o no, o sea, no es una norma automática, pero cuando ya inicia el juicio oral, digamos, la práctica común es que ante un pedido de la Fiscalía se puede ampliar esa prisión preventiva, por lo menos para llegar a la sentencia con asegurando al procesado en cárcel. Y aquí hay dos momentos, porque al inicio, cuando la Fiscalía cuestiona y valora cuántos meses va a solicitar la prisión preventiva, en las audiencias nosotros podemos apreciar de que en algún momento le pregunta el juez, pues cuánto cree que va a durar el juicio, la investigación preparatoria, para que pueda abarcar todas estas etapas, ¿no? Por eso que se supone que si ellos han estimado en 18 meses es porque hicieron una proyección Ok, hace ese tiempo. Ok, Pero doctor, pero buen punto. Usted lo que me está diciendo es que, claro, aquí nos hemos acostumbrado a prisión preventiva, ya tú ves cuando investigas, qué sé yo. Eso es pésimo. Malo también es que los fiscales crean que la prisión preventiva es únicamente para el periodo de investigación y que una vez que acusas, inicias a juicio oral, te da derecho a pedir una nueva prisión preventiva. Lo que usted me dice es que la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía debería incluir investigación y juicio oral. eso es lo que debiera incluir y es usual que en los pedidos de prisión preventiva el fiscal sustente también cuánto tiempo no solamente le va a implicar la investigación preparatoria, sino también cuánto tiempo va a implicar el juicio, para Ok. que el procesado pueda sujetarse a la propia investigación. Una última pregunta volviendo al caso Keiko Fujimori. Si se le da el pedido de prisión preventiva, que ha sido por 36 meses, se le dio 18 meses y después el Tribunal Constitucional no le quitó la prisión preventiva. Si le dan 36, ¿se le resta los meses de prisión preventiva que ya cumplió con la otra orden de prisión preventiva o esto es un no arranca de cero? Este es un caso muy sui generis, Cristian, y desde mi punto de vista yo creo que debería de contabilizarse el tiempo que ya haya estado presa. El problema es de que lo único que ha sucedido con la sentencia del Tribunal Constitucional es de que han declarado nula el requerimiento, no el requerimiento, sino las decisiones que han tomado incluso el juez, el Tribunal Supremo para imponerle la prisión preventiva. Hay algunos que naturalmente van a decir de que este tiempo, estos casi 2 años que ha estado en la cárcel, no debería de contabilizarse para la imposición de prisión preventiva, porque es un nuevo pedido, ¿verdad? No debería de contabilizarse, pero yo creo que por un tema de proporcionalidad, un tema... Pero entonces va a quedar a merced del juez. El juez va a ser finalmente quien va a tener que decidir. Y si el juez mañana dice, o el día que se va a leer la resolución de que se le impone los 36 meses o los 18, depende de la conclusión que él llegue, él va a tener que decidir si es que el tiempo que estuvo ahí se le va a contabilizar o no. Yo creo que debería de hacerse esa contabilización, pero está esto sí a discreción del juez, porque es un caso, como te digo, muy sui generis. No ha pasado de que se le impida inmediatamente. Es más, en el caso Ollanta Humala, cuando el propio Tribunal Constitucional también declaró la nulidad precisamente de la resolución de prisión preventiva,
Ya los fiscales no pidieron un requerimiento de prisión preventiva. Quedó ahí, simplemente ahora estaban insistiendo en temas de impedimento de salida del país, y se le ha dado pero no, porque ya pusieron estándares y la valla un poco más alta para la imposición de Pero en prisiones el caso de preventivas. Keiko no ha habido eso. Pero en el caso de Keiko no ha habido eso, porque lo único que han conseguido los jueces del Tribunal Constitucional es en la parte resolutiva, pero no ha habido unanimidad en los fundamentos del por qué Mala debiera sentencia, ¿no? Una mala sentencia. Mala Claro, sentencia. se definió. Esperemos que eso no ocurra con el tema de la disolución, porque estamos esperando el tema de los votos para ver si es que nos dan luces de cara al futuro. Ya me tengo que ir, pero solamente una. Ya el juez Concepción Carguancho le dio la legalidad al acuerdo de colaboración con Joseph Maiman. ¿De quién depende de que eso se haga público o no? Depende del juez mismo, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta nosotros... Sí, pero de el que- juez, ayer escuchaba a Rafael Vela y decía que el juez Carguancho ha decidido que esto se haga reserva. ¿Eso lo define el juez bajo su propio criterio o ante el pedido de la Fiscalía? Ante el pedido de la Fiscalía. Entonces, el juez solamente pero entonces puede hay que ser resolver- honesto. el Pero, o juez sea, solo puede resolver lo que el porque fiscal la le pide. Fiscalía quiere que sea reservado. Claro, ayer Rafael Vela planteaba este tema como que el juez decidió. Eso no es así. El juez decidió porque el fiscal se lo pidió. En efecto. ¿Y por qué? Porque mediante esa reserva se puede garantizar los actos de investigación que el fiscal tenga bien implementar, ¿no? Es por eso la Pero razón del pero pedido. usted cree que en este caso es así, o sea que sería un golpe, digamos, o una obstrucción al trabajo de la Fiscalía que se haga público el tema del acuerdo, porque claro, algo publicó Hildebrand en sus 13, inmediatamente Rafael Vela salió a negar que el dinero iba a ser 7, sino 13 millones, y hay la duda todavía si es que va a devolver todo el dinero que se apropió. Sí, la finalidad de mantener en reserva, siempre lo dicen los propios fiscales, Cristian, es de que no se pueda perturbar los propios actos de investigación, más allá de los datos que se puedan brindar, Ururú ¿no? Arará, salvo que Pero le hay- convenga a la Fiscalía hacerlo público y se lo Y dé ellos al mismos. periodista amigo. Exactamente. Andy Carrión, un placer como siempre, doctor. Muchas gracias, Cristian. Hasta la Una próxima. pausa, 12 del día y regresamos. La hora en Exitosa, 12 del día y 3 minutos. Aproveche el